buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Me acompañan los periodistas de política del noticiero, Lourdes Hércules, Miguel Salá, y también un invitado muy especial, amigo de la casa, Javier Estrada, también periodista. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Pues estamos acá para hablar de un tema que sin duda acaparó toda la opinión pública esta semana, y son los 9 años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, haciendo pues este trabajo contra la impunidad, contra la corrupción. ¿Y cuál es el balance que podríamos hacer 9 años después? O sea, ya casi una década. ¿Ha servido tener a la CICIG acá? ¿No ha servido? ¿A quién pues le ha resultado una amenaza tenerla, Javier? Bueno, realmente veo una CICIG con altibajos, pero en esta gestión de Iván Velázquez creo que hay un desempeño muy positivo. Pues creo que la CICIG está cumpliendo con su mandato, que es desestructurar grupos criminales, está generando capacidades en el Ministerio Público y está propiciando cambios estructurales en el sistema de justicia con las reformas constitucionales. Realmente creo que hay que hacer una valoración bastante positiva. Quienes digan lo contrario muchas veces pues solo se están dejando en evidencia que pues tienen miedo de lo que está haciendo el comisionado. Creo que siempre hay algunas deficiencias, pero son mínimas, no creo que ni vale la pena mencionarlas en todo caso. Yo creo que también en este balance de los 9 años de gestión, los 9 años de trabajo que ha tenido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hay que separar los 3 comisionados que han pasado, porque definitivamente no han producido o no han tenido los mismos resultados cada uno de ellos. Castresana, Dalanese y sin duda Iván Velázquez es el caso que más vale la pena mencionar y rescatar, que ha podido desmantelar y que ha podido fortalecer las capacidades de investigación del Ministerio Público para poder evidenciar todas estas estructuras criminales. Y creo que digamos, al final la Comisión Internacional tenía dentro de su mandato esta labor de poder fortalecer al Ministerio Público. Sin duda lo ha hecho, pero también creo que ha tenido un poder de influencia bastante grande en el organismo judicial. Conversando una vez con un fiscal me decía, nosotros no entendemos por qué hay algunos casos que previo a por ejemplo, todo lo que ocurrió el año pasado, nunca prosperaron en el organismo judicial, se habían quedado entrampados y no había forma. Y a partir de que se volvió esta dinámica de poder ir agilizando todos estos casos dentro del organismo judicial, nosotros hemos visto que estos casos que habían quedado entrampados muchísimos años atrás, ahora están empezando a agilizarse. Yo solo ahí quizá tengo una observación en lo que tú mencionabas de hacer esa separación de los 3 comisionados. O sea, yo no quisiera ser tampoco tan frívola de decir que esas administraciones pues no sirvieron de mucho. Quizá vemos a un Iván Velázquez como muy activo y todo, pero sin duda estas administraciones anteriores también sirvieron para sentar las bases de una comisión. ¿Por qué? Porque durante estas administraciones se habilitó el tema, por ejemplo, de las escuchas telefónicas, el tema del fortalecimiento del sector justicia inicial. Yo creo que esos fueron como los pasos que avanzaron en las investigaciones para que al menos Iván Velázquez, que es un hombre más tajante, más activo, pues ya tuviera algunas herramientas para trabajar. Sí, yo no creo que han pasado de balde. Hay que separar, por supuesto, o sea, la etapa de preparación del primer comisionado, la etapa del proceso, que es la segunda a mi consideración, y la etapa de ejecución, que es la que Iván Velázquez, las acciones que Iván Velázquez ha tomado en esta administración suya. Y yo creo que hay algo muy importante que hay que destacar de esta administración de Iván Velázquez, y es haberle devuelto al pueblo de Guatemala la confianza en un sistema de justicia que pues, se había caído durante muchísimo tiempo. Y obviamente con el acompañamiento de Telma Aldana creo que se ha formulado un equipo pues, bastante sólido que lucha en contra de las estructuras criminales. Es importante destacar también que hay algunos casos que está concretando Iván Velázquez que estaban un poco encajonados. No quiere decir que no se hayan investigado, o sea, se habían investigado, pero por eso hablamos de estos 3 procesos de los 2 antiguos o de los 2 comisionados que habían pasado antes. Entonces yo creo que habían hecho una etapa preparatoria y es Iván Velázquez quien está ejecutando esas investigaciones que habían quedado encajonadas. Y además acuérdense que teníamos, o sea, un organismo judicial que ya estaba colapsado. En este momento hemos visto cómo se están haciendo esos esfuerzos para empezar a desenmarañar todo este organismo judicial, y eran parte de
considero yo, de las razones por las cuales esos procesos no veíamos que avanzaban, cosa que aún está sucediendo y lo vemos, por ejemplo, en antejuicios como el de Aristides Crespo, el de César Fajardo, que a pesar de tener una CICIG tan activa, siento que igual van a paso lento y ahí es donde en algunos casos se estancan las cosas. Yo creo que es muy importante destacar que la prueba de fuego que tiene por delante Iván Velázquez es ahora las reformas constitucionales. Por supuesto, es una labor que compete a los guatemaltecos, pero la CICIG está promoviendo estas reformas constitucionales y se ve un panorama bastante complicado en el Congreso. Realmente los grupos de poder que están representados con bancadas en el Congreso están haciendo todo lo posible para que estas reformas no pasen. Entonces, creo que si bien Iván Velázquez ya ha demostrado algunos resultados, su verdadera prueba de fuego está por venir todavía. Que no debería de ser una prueba de fuego para él, debería de ser una prueba de fuego para los mismos guatemaltecos. Es decir, ellos lo que hicieron fue tirar la pelota y que nosotros veamos también, seamos quienes la jugamos. Claro. En realidad no debería de ser la CICIG quien debería de, por ejemplo, estar liderando y estar apadrinando este tipo de iniciativas. Pero sí, coinciden que al final es donde tal vez la tiene más cuesta arriba en estos momentos. Claro, tiene que ser un esfuerzo en conjunto, la ciudadanía se tiene que poner las pilas y realmente hemos visto algunos grupos ciudadanos que están empujando por las reformas, pero solo con esos grupos no es suficiente. De verdad, si hay que atemorizar a los diputados, de verdad se necesita que la gente salga, manifieste de una u otra forma, ya sea en las plazas, ya sea en las redes sociales, pero que de alguna forma u otra se suba al tren de la CICIG. Incluso nosotros mismos como prensa, o sea, el hecho de informar adecuadamente, el hecho de desmitificar algunas cosas, como en el caso de la reforma constitucional, el tema de los pueblos indígenas, de la justicia jurisdiccional, o sea, todo ese tipo de cosas, desde irlas explicando bien y no ser parte, por ejemplo, de esta unión de miedos de todos esos poderosos oscuros que sin duda estarán haciendo mil maniobras con tal de detener no solo la reforma constitucional al sector justicia, sino también los casos que hemos visto que no avanzan en los tribunales. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente esta semana FCN empezaba en el Congreso a cuestionar, digamos, aspectos de la reforma básicos, como por ejemplo el Consejo Nacional de Justicia, la justicia indígena o el tema del antejuicio, tratando de crear una serie de mitos y de mentiras alrededor de esos temas. Realmente son personas que se oponen a la reforma con claridad y están generando un entrampamiento muy peligroso a mi criterio. Yo creo que hay que ser bien puntual y muy claro en recordar que fueron los tres poderes del Estado los que propusieron las reformas constitucionales. En ningún momento Iván Velázquez fue quien bueno, además no tiene una calidad ni legal para poder ingerir en este tipo de decisiones. No tiene iniciativa de ley. Por eso, sí, por supuesto, pero obviamente si no fuese por esta presión, y obviamente hay alrededor de esta iniciativa pues también una presión externa, porque hay que decirlo claro, hay una presión externa también para que puedan caminar estos procesos. Pero sí, lo importante es entender que fueron los guatemaltecos los que propusieron esta reforma, que fue el presidente del Legislativo, el Ejecutivo y por ahí también el del Judicial. Entonces, creo que la injerencia de Iván Velázquez, si bien es cierto, hay una presión evidente, no es quien al final de cuentas decide si se reforma o no se reforma la ley. Porque lo vimos, por ejemplo, con las reformas electorales, o sea, ahí se estaba sentando una base para unas próximas elecciones más limpias, con mejores reglas de juego, quizá, y vimos que finalmente la última palabra, como siempre, la tienen los diputados, y ellos finalmente hacen lo que quieren, y es ahí donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos de fiscalización, considero yo, al menos en este momento. Yo creo que la presión más fuerte que la CICIG puede hacer en estos momentos es seguir con estas investigaciones que nos han demostrado, por ejemplo, en el caso de Udi Rivera, quien ya fue condenado precisamente por el tráfico de influencias para la elección de magistrados de sala de apelaciones, la sentencia en contra de la jueza Gisela Reynoso, es decir, que nos van evidenciando cómo el sistema de justicia de verdad necesita ser reformado. Entonces, creo que esa es tal vez una de las presiones más fuertes. Va a ser como muy interesante ver todo este reacomodo de fuerzas, no solo por los 9 años de la comisión, sino también por lo que se viene, lo que nos mencionaba Javier, estas reformas constitucionales al sector justicia. Así que vamos a ir viendo cómo estos miedos pues van uniendo a estos sectores oscuros para ya sea atacar a la comisión, el trabajo de la comisión, el trabajo de las organizaciones sociales, de las instituciones y pues detener todos estos pasos que se están dando adelante. Así que vamos a un corte comercial y los esperamos a ustedes en el siguiente bloque acá en Panorama Político.